Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 10. Esta semana vamos a estudiar los versículos 11 al 18. Juan capítulo 10, de los versículos del 11 al 18. Deje su separador ahí, como lo hacemos cada semana. Vamos a estar cambiando de citas, pues la Biblia se respalda a sí misma. No podemos hacer doctrina de un solo versículo, por eso es que vamos a estar cambiando constantemente de versículos, de citas, vaya. Juan 10, del 11 al 18. La Escritura dice así, hablando Jesús directamente, todas las palabras que vamos a estudiar el día de hoy las dice Jesús. No hay intervención de los fariseos en este diálogo. Dice la Biblia, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y mis ovejas me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cierre sus ojos y vamos a orar. Concéntrese. Estamos pensando muchas veces que la responsabilidad de que la palabra llegue al corazón es solamente del predicador, cuando los oyentes tienen igual o más responsabilidad en el proceso. Usted tiene la responsabilidad en este momento de concentrarse, de dejar ir todo aquello que está divagando en su mente, de cerrar sus ojos y decirle, Espíritu Santo, fuiste tú quien inspiró esta palabra, eres tú quien hace que baje al corazón, eres tú quien la hace que pongamos por obra, Señor. Por eso es que te rogamos humildemente, no damos órdenes, no somos quien para ordenarte nada, sino que humildemente te pedimos, Señor, que nos lleves por medio de esta palabra a confrontarnos, a exhortarnos, a consolarnos, a edificarnos verdaderamente con uno y solamente un propósito, que es ser como Cristo. Hoy, Señor, te rogamos que nos des la disposición que hubo en Nicodemo, que nos des la disposición que hubo en los de Berea, no solamente el día de hoy, también en nuestro hogar, en nuestra casa, poder estar rumiando esta palabra, poder corroborarla con las demás escrituras, Señor. Esa es nuestra oración, Padre. En el nombre de Jesús decimos amén, Dios. Después de dar la vista a un ciego cuya condición era así de nacimiento, en el capítulo 9 lo estudiamos, el Señor Jesús fue y buscó a este pobre hombre que había sido expulsado de la sinagoga por el que conocemos que se llama Sanedrín Menor. Una vez que Jesús lo encuentra, lo lleva a creer en él. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Sí, creo. Y dice la Biblia que lo llevó a adorarle, recibió la adoración de este hombre que había sido ciego. Pero Jesús le habla acerca de una ceguera más terrible, que no es la ceguera natural, sino la ceguera espiritual, la cual no deja ver al ser humano y no lo deja reconocer su verdadera condición espiritual, y es que está muerto en pecado. Sin embargo, algunos de los fariseos que todavía estaban presentes, andaban dispersos, pero todavía se encontraban algunos ahí cerca, de inmediato replicaron a las palabras de Jesús, porque entendieron perfectamente que se refería a ellos. ¿Lo dices por nosotros? ¿Somos nosotros los ciegos?, le dicen ellos. Por lo cual Jesús comienza a hablar acerca de los ladrones y asaltantes espirituales. Ellos, quienes en su afán de manipular la vida de las personas, les habían robado su relación genuina con Dios. Por eso es que ellos son los ladrones y asaltantes espirituales originales, a quien se dirigió originalmente estas palabras, porque con el motivo, con el afán de manipular ellos la vida de las personas, lo que habían hecho era robarles su relación directa con Dios.
como los fariseos seguían sin entender, el Señor Jesús les habla acerca de la puerta de las ovejas y la puerta para las ovejas. Previamente, Él comenzó hablando con el doble amén, pues se disponía a dirigirles una gran verdad. La comenzó haciendo referencia al yo soy, en la puerta de las ovejas, uno de los 7 que encontramos en este Evangelio. Jesús es la puerta de las ovejas, pues es única y exclusivamente en Él la salvación. Ni los santos, ni las buenas obras, ni las vírgenes, no hay ningún otro medio que nos pueda llevar a Dios para ser salvos. Pero también Jesús es la puerta para las ovejas, para que entren en el redil y estén seguras, para que salgan del redil a pastar, tomar agua y vivir en abundancia. Refiriéndose Jesús a llevar no solamente una vida cristocéntrica, porque el llevar una vida cristocéntrica es una parte de lo que el Señor nos llama a hacer, pero la otra parte, el complemento, es llevar una vida en plenitud y una vida en contentamiento únicamente con la persona de Cristo. ¿A cuántos nos basta con Jesucristo? Creo que nada más a 3 o 4, qué bueno que vino, porque de eso se trata este tipo de enseñanzas. ¿A cuántos les basta con Jesucristo? No importa que tengas, no importa que no tengas, no importa cómo te vaya, tienes a Cristo, para nosotros es más que suficiente. Eso es lo que Él es la puerta para las ovejas. Si tenemos a Cristo, no nos falta absolutamente nada, pero si nos falta Cristo, no tenemos tampoco nada. Jesús prosigue con su argumento. Nuevamente cita el tetragrama Yud Val Yud YHWH, yo soy, en el hebreo original, pero esta vez dice, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan utiliza la palabra griega kalos, la palabra griega para bueno, cuando dice soy el buen. Este adjetivo viene del griego kalos, pero en la traducción fue perdiendo significado. Ahora, no quiero que seamos, y lo vamos a ver cuando estudiemos bibliología, que seamos tan severos con los traductores, porque mucha gente dice, voy a creer, ¿por qué no pusieron esto? ¿Por qué no pusieron lo otro? Para empezar, cuando se tradujo originalmente esta escritura, era pena de muerte para aquellos que hicieran ese tipo de trabajos, porque estaba la reforma y estaba la persecución y la contrarreforma a todo lo que daba. Casiodoro y Reina y Valera, vaya, salieron huyendo de España hacia Ginebra bajo pena de muerte. En la traducción, la palabra kalos, ellas lo pusieron como bueno, pero se queda corta. La palabra significa hermoso, bello, honroso, bueno y excelente. No puede significar cada una de estas, sino que significa todas y cada una de estas. Kalos significa bueno, hermoso, honroso, bello y excelente. Tal vez un significado o una traducción más acertada hubiera sido yo soy el pastor por excelencia o yo soy el pastor excelente, pues Jesucristo es el pastor ideal, tanto en carácter como en obra. Él es el príncipe de los pastores, es el gran pastor de las ovejas. El Señor Jesucristo es el pastor por excelencia. Vamos a 2 citas, Hebreos 13:20 y Primera de Pedro 5:4. Cuando dice yo soy el buen pastor, está diciendo yo soy el pastor excelente, yo soy el pastor por excelencia. Es el modelo original de pastoreo. Decir nada más bueno en kalos se queda cortito en la traducción. Pero bueno, hubiera sido difícil poner todo eso en las tazas o en las camisetas, porque ve que hacen tazas de yo soy el buen pastor, que hubiera pues yo soy el bueno, agradable, perfecto, bello, excelente, honroso pastor. Hubiera sido más gasto de tinta, ¿verdad? Entonces qué bueno que nada más lo dejaron en yo soy el buen pastor. Jesucristo es el pastor por excelencia. Vamos a 2 citas, Hebreos 13:20. Hoy vamos a usar más de lo común el domingo la Biblia. Creo que hoy agregué muchas citas, no tiene nada de malo. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ¿el que dice? El gran pastor de las ovejas.
Primera de Pedro 5:4. Allá adelantito unas páginas nada más. Dice la Biblia, y cuando aparezca, esto lo estudiamos cuando estudiamos soteriología, la palabra aparecer, cuando aparezca el príncipe de los pastores, refiriéndose a quién, a Jesucristo nuevamente. Por eso es que Jesucristo es el pastor por excelencia. Cristo, a diferencia de los líderes religiosos, como pastor es capaz de dar su vida por sus ovejas. Esto es una paradoja más de la Escritura. En la lógica nos indicaría que si el pastor muere, las ovejas quedan a merced de los depredadores o de la inclemencia del clima. Si el lobo viene y el pastor muere, entonces ¿quién va a cuidar a las ovejas? Si viene una tormenta y el pastor muere, ¿quién va a llevar a las ovejas a redil? La lógica nos indicaría que si la vida del pastor no está, a las ovejas les va a ir mal. Por eso es una paradoja. Sí, porque cuando nosotros entendemos que cuando muere el buen pastor, las ovejas que somos nosotros recibimos vida y vida en abundancia. El carácter del buen pastor queda de manifiesto en sus palabras. El buen pastor da su vida por las ovejas. Son varias las implicaciones que se desprenden de las palabras de Jesús. En primer lugar, vemos delineada la doctrina de la redención particular. Cuando estudiamos aquí los días miércoles soteriología, que es la doctrina de la salvación, nos adentramos en las doctrinas de la gracia. Y uno de los puntos esenciales es la redención particular, mejor conocida como expiación limitada. En esta frase del Señor encontramos la expiación limitada esbozada. Jesús no dice que dará su vida por todos, ovejas, cabritos, lobos, utilizando esta metáfora. Él dice claramente que va a dar su vida por quienes. ¿Sí estamos aquí o ya tiene hambre? Ya está volteando. ¿Qué trajeron los hermanos? No se preocupe. Si es necesario nos extendemos hasta las 2 de la tarde y no comemos hoy. Ahí vamos. Y los que pusieron cara se aguantan. No es cierto. Póngase, concéntrese, amado hermano. Jesús dijo: yo doy mi vida por las ovejas. En esta frase encontramos esbozada la doctrina de la redención particular. Jesús no dice que dará su vida por todos, ovejas, cabritos, lobos. Él dice claramente que la vida la entregará por las ovejas. Jesús muere por aquellos que el Padre le dio, por los que somos hijos de Dios, por los verdaderos creyentes. Cristo con su sangre preciosa compró a su iglesia, a su pueblo, a sus elegidos, que es el mismo grupo. Otra implicación que encontramos en las palabras de Jesús es que Él no se refiere a que quizás arriesgaría su vida si fuera necesario defender a la oveja como último recurso. Jesús está diciendo que Él está ya dispuesto de antemano a hacerlo. Además, la preposición por, cuando dice doy mi vida por las ovejas, en la etimología tiene un sentido más amplio que en el español. En el griego significa en beneficio de. Por lo tanto, una traducción más acertada sería: el pastor por excelencia da su vida en beneficio de las ovejas. Esto es maravilloso. No solo ha dado su vida en lugar de la nuestra, sino que el sacrificio vicario de Cristo nos beneficia en todo sentido. No empecemos a pensar en cosas materiales, pues eso es tener la visión corta y nublada. Ya lo vimos anteriormente cuando hablamos de la libertad ontológica en Cristo. La muerte de Cristo nos beneficia en todo sentido, en nuestro espíritu, porque nos ha justificado, glorioso intercambio, en nuestra alma, porque nos ha santificado, ahora ya no somos esclavos del pecado, y en nuestro cuerpo, porque nos ha glorificado, al fin de los tiempos nos dará un cuerpo nuevo. Y los que estudiamos soteriología, ¿para qué nos va a dar un cuerpo nuevo? ¿Para que andemos de presumidos? ¿Para qué? Para poder estar toda la eternidad con Él, adorando a Jesucristo. Entonces el cuerpo nuevo no se trata de usted ni de mí. El cuerpo nuevo glorificado es para que podamos seguir glorificando hacia nuestro Señor Jesucristo.
La última implicación que encontramos en la metáfora del Señor es que Él sabía perfectamente que los fariseos, a quienes dirigió originalmente estas palabras, conocían bien que en el Antiguo Testamento Dios se ha presentado a su pueblo como pastor. Vamos a 4 citas. Salmo 95, 7. Todo eso nos dice este pequeño relato. La primera cita que no vamos a ir es Salmo 23, lo leímos antes de comenzar. Salmo 23, perdón, 95:7, el Salmo 23, no lo vamos a leer, gracias hermana, no lo vamos a leer, lo leímos antes de comenzar el tiempo de alabanza. Y comienza el Salmo 23 diciendo: Jehová es mi roe, mi pastor. En el Salmo 95, el Salmo 23 tal vez es el salmo más conocido. ¿Quién lo escribió el Salmo 23? David. Y el Salmo 95, 7 nos habla también del pastoreo. Ponga mucha atención, ya no se desconcentre. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado. ¿Y qué dice? Y ovejas de su mano. Él es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Isaías 40:11. Vamos a dejarle así, hasta el final ya si quiere. Allá atrás, ya al final vemos. Isaías 40:11. ¿Por qué estamos viendo estas citas? Porque las palabras de Jesús tienen varias implicaciones. Nos habla de la redención particular, nos habla también, y ese es el punto en el cual queremos adentrarnos, que los fariseos entendían que Dios se ha presentado como pastor del pueblo en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. El Salmo 23, el Salmo 95, Isaías 40:11 dice la Biblia: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Ezequiel 34:12. Ezequiel 34:12. Y en su casa lee Miqueas 5:4. Son al menos 4 citas en el Antiguo Testamento que hablan acerca de Dios como Roe, que es pastor en el hebreo. Ezequiel 34:12 dice la Escritura: como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas. Ezequiel está dando también una metáfora y dice: así como el pastor reconoce sus ovejas, así también Dios va a reconocer al pueblo que anda esparcido, porque Dios es el pastor del pueblo de Israel. Versículo 31 ahí mismo de Ezequiel 34 dice: y ustedes, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres son, yo soy su Dios, dice el Señor. No podemos pasar por alto esta situación, porque fue parte de lo que causó la división de la gente. La próxima semana vamos a ver que cuando Jesús termina estas palabras, lo que causó fue un impacto, que la gente se dividió entre sí. Los mismos fariseos quedaron divididos. La Biblia nos dice en el libro de Hechos que unos llegaron a creer y que fueron convertidos después de la resurrección de Cristo, en parte por este tipo de discursos, en los cuales se dieron cuenta perfectamente que el Señor Jesús eligió a propósito esta metáfora, porque Él es el Mesías prometido para salvación. Pero no era todo lo que el Señor tenía que decir al respecto. Regrese a Juan 10, 12 y 13. Juan 10, 12 y 13. Todavía hay mucho más. Jesús, el pastor por excelencia, nos habla de muchas cosas.
Versículos 12 y 13 dice: mas al asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús ya había comparado a sus enemigos y sus detractores como ladrones y asaltantes. Ahora, como la metáfora ha cambiado un poco, los cambia y añade la metáfora, los asalariados, para referirse nuevamente a los fariseos. Son asalariados porque no se preocupan ni aman las ovejas. Esto es típico en un asalariado. No cualquier hombre contratado necesariamente es un asalariado. Algunos trabajan por salario, pero tienen corazón de pastor. Pero estos asalariados que les habla Jesús no lo tienen. Simplemente hacen las cosas por interés, por dinero. Acababan de dar un ejemplo muy elocuente de su total falta de preocupación por las verdaderas ovejas. Era la clase de gente que devoraba la casa de las viudas con tal de parecer espirituales, pero en el fondo poco o nada les importaban las almas de las personas. Ya lo estuvimos viendo. Nunca les importó el paralítico de Bethesda, nunca hicieron nada por mejorar su vida. No les importó la vida de la mujer adúltera, que sufriera, que tuviera temor de muerte. No les importaba la vida del hombre que había sido ciego. No les importaba más que una cosa: su salario. Mateo 6, 1 y 2. A este tipo de hombres les importaba solamente su salario. ¿Cuál era su salario? No todos los falsos maestros en la actualidad, sí hay unos como Cash Luna, como Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado, ¿se acuerda que le dije su membresía? Nosotros estamos haciendo la membresía Premium, Golden, no sé cómo le llame en su iglesia, es de $50,000 al año. Entonces, ese sí es el tipo de asalariado que nada más lo hace por dinero. Pero hay otro tipo de asalariado que lo hace por poder, por fama, por reconocimiento. Ese era el tipo de salario que recibían los fariseos. Lo leemos en Mateo 6, 1 y 2. Dice: guárdense de hacer su justicia delante de los hombres. Deja de quererte hacer el espiritual delante de los demás para que te vean. De otra manera no vas a tener recompensa. No lo haces porque quieres tener intimidad con tu Padre en el cielo. Cuando des limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti. No anuncies a todo mundo: oigan, vengo a dejar mi diezmo porque gané mucho y quiero dejar mucho el día de hoy en la sinagoga. Eso lo hacen los hipócritas y lo hacen en las calles para ser, ¿qué dice?, alabados por los hombres. Les digo una verdad: ese es su salario. Ya tienen su recompensa. Que la gente les diga: mi apóstol, mi profeta. Ese es su salario. Papá, abuelito. ¿Se acuerdan que le decía que ya hay unos hasta que le dicen abuelito espiritual? Lo más trágico de este caso es que el asalariado ve venir el lobo, y como las ovejas no le importan en lo más mínimo, las abandona y las deja a merced de la rapaz bestia. ¿Por qué preocuparme si de todos modos no son mías las ovejas?, piensan ellos. Nuevamente los fariseos estaban al tanto de lo que la Escritura dice de estos pseudopastores. No era la primera vez que Dios le pegaba con todo a los asalariados. Ezequiel 34, del 1 al 8. Y repito, ¿por qué cree que tronaban los dientes de coraje contra Jesús? Porque cuando les dijo asalariados, ellos de inmediato dijeron: ¿me está diciendo lo que dice el profeta Ezequiel? ¿Me está diciendo que yo soy de esos pastores que se apacientan a sí mismos? Sí les estaba diciendo así Jesús. Por eso es que tronaban y rechinaban los dientes de coraje contra Jesús. No era la primera vez que la Biblia confrontaba a los dirigentes religiosos y les decía asalariados. Ezequiel 34, del 1 al 8. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, contra los dirigentes de la nación. Profetiza y dile a esos dirigentes, a esos pastores, que así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, porque se apacientan a sí mismos.
¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Que no el plan original es que el pastor trabaje para las ovejas? Aquí las ovejas nada más trabajan para el pastor. Comen la grosura, se visten de la lana, degollan a la más gorda, mas no apacientan a las ovejas. No fortalecen a las débiles, no curan a las enfermas, no vendan a las perniquebradas, no volvieron a redil a las descarriadas, ni fueron a buscar a las perdidas, sino que solamente se enseñorean de ellas con dureza y con violencia. ¿Cuál era lo que hacían los fariseos? Al que crea en Jesús, ¿qué le iban a hacer? Lo expulsamos de la sinagoga. Esa es la dureza y la violencia. Andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra. Anduvieron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscara ni quien preguntara por ella. Por tanto, pastores, oigan la palabra de Jehová. Vivo yo, estaba jurando por sí mismo el Señor. Ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas, de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores, ¿qué hacían? ¿Qué buscaban? Beneficio solamente de las ovejas y nunca apacentaron a mis ovejas. Acerca de los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles o pastores, hablamos apenas hace un par de semanas. No nos vamos a detener nuevamente a tratar con ellos. Como se lo dije, es un mal que aqueja a la iglesia del Señor. Desde el inicio de la iglesia misma ha habido falsos maestros y falsos pastores, pero siempre ha habido y siempre habrá, por una poderosa razón, para que aprendamos a discernir quiénes son verdaderos creyentes. Se vuelven un filtro, y lo vemos en el versículo 14, regrese a Juan 6:14, 10:14. Ya vamos ligando, ya vamos llegando a nuestra enseñanza central. Todo esto es una plataforma, como lo hacemos cada semana, para entender por qué dice estas palabras Jesús. Porque si yo nada más llego y le digo, es esto, pero no hay un respaldo bíblico, entonces no es predicación expositiva, solamente le estoy diciendo lo que yo creo que dice. Versículo 14, porque siempre ha habido, desde Cerinto, en el siglo I, hay una anécdota que dice, había baños públicos como había aquí en México, porque creo que ya casi no hay, de esos baños de vapor, del turco y todo. En la época del Nuevo Testamento había baños públicos igual así, y dice una anécdota que el apóstol Juan llegó con varios discípulos, se enteró que Cerinto estaba tomando un baño, dio media vuelta y se salió. No quiso ni compartir el mismo baño, vaya, y no porque se fueran a bañar juntos, era igual un terreno grande con varias tinas para bañarse ahí. Desde el siglo I ha habido verdaderos apóstatas, verdaderos lobos rapaces, ha habido falsos maestros en la iglesia y no ha dejado de haber a través de toda la época de la iglesia. ¿Por qué? Porque se vuelven un filtro. Versículo 14, Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. ¿Y mis ovejas qué dice que hacen? Me conocen. Es un filtro para los falsos maestros y los falsos seguidores. Un falso maestro nunca va a predicar el evangelio, ni mucho menos va a vivir cristocéntricamente. Y un falso cristiano no solamente no sabe discernir el verdadero mensaje, sino que no le agrada el verdadero mensaje, no le agrada que lo confronten con el pecado, no le agrada que venga a la iglesia y no le den consejos de superación, no le agrada que no te ayuden a salir adelante, no le agrada que aplasten su egocentrismo, no le agrada que le muestren la verdad de su condición, que es un pecador. No le agrada que las predicaciones no se traten de él, de sus deseos, de sus vidas, de sus metas. No le agrada que se trate solamente de Cristo. Por eso es que la predicación expositiva, la predicación cristocéntrica, hace que los cabritos se vayan a buscar basura y las ovejas dicen, gracias Dios, me quedo con el pasto.
Este tipo de personas que no les agrada el mensaje cristocéntrico se andan quejando de que deberíamos de predicar otra cosa, de que deberíamos de dar consejos para que mejoraran sus vidas. Estos no escuchan la voz de Jesucristo porque no lo conocen, tal como escribió el apóstol Juan, pero en Apocalipsis 3:20, vaya Apocalipsis 3:20. Las cartas a las 7 iglesias, la última, el mensaje a la iglesia de la Odisea, es la iglesia apóstata. Cada una representa un tipo de iglesia o una iglesia y en su estado en el tiempo. Esmirna es la iglesia perseguida. Pérgamo es la iglesia que se fusionó con Roma. Tiátira es la iglesia de la Edad Media. Sardis es la iglesia en la Reforma. Filadelfia es la iglesia misionera. Y la Odisea, que es la última de las iglesias a las cuales el ángel les manda un mensaje, Jesucristo les manda un mensaje, es el tipo de la iglesia apóstata. Una iglesia que, si tú lees el contexto de Apocalipsis 3:20, te dice: tú crees que eres rica, tú crees que tienes riqueza, tú crees que tienes mucha prosperidad, pero eres pobre, ciego, desventurado y desnudo, no tienes nada porque me has dejado afuera. Versículo 20, este es el verdadero significado. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No es porque está tocando a tu corazón y quiere entrar. Jesús está diciéndoles: esta iglesia es tan apóstata que no son cristocéntricos. Yo no tengo nada que ver en esta iglesia. Estoy afuera, estoy llamándoles desde afuera. Pero dice: si alguno, ¿qué dice? Oye mi voz. ¿Qué dice? Oye mi voz. ¿Quiénes oyen su voz? ¿Los cabritos? ¿Los lobos? ¿Quiénes oyen la voz de Cristo? Las ovejas. Por eso es que si usted escucha este mensaje y dice: ay, me duele que me digan que soy pecador, pero gracias Dios porque me puedo arrepentir, felicidades, usted es oveja del Señor Jesucristo. Pero si escucha este mensaje y dice: otra vez, ya que me hable de otra cosa, híjole, ¿cómo decirle de manera que no le duela que posiblemente usted es un cabrito que no ha nacido de nuevo? En el siguiente versículo, Juan 3:10-15, Jesús amplía su declaración. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y voy a parafrasear lo último de Apocalipsis 3:20, lo voy a sacar del sistema religioso pagano donde está y lo voy a traer a una iglesia de sana doctrina. Es lo que dice ese versículo. No dice que va a entrar a tu corazón y vas a ser hijo de Dios, pero vives como quieras, al cabo ya hiciste una oración, porque no dice eso. Versículo 15, Juan 10:15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. A partir de aquí quiero que ponga mucha atención. Ahora nos dice no solamente que es el buen pastor que da su vida en beneficio por las ovejas, sus ovejas, sino que Él mismo pone su vida en lugar de sus ovejas. A diferencia de los fariseos, el Señor sí conoce a las ovejas, pero además ama a sus ovejas. Para mostrarles este gran e incomparable amor, hace un desglose, 4 puntos. Les dice: conozco a los míos me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Lo que el Señor nos está mostrando es que nuestra relación con Cristo es un reflejo de la relación de amor, comunión e intimidad perfecta que hay en la Trinidad. Porque aunque no lo mencione, el Espíritu Santo está incluido y lo vamos a ver en neumatología. Y quiero que ponga mucha atención a esto que le voy a decir, porque aquí es el centro de nuestro mensaje. Jesús está diciendo, todo esto lo corona con el versículo 15, y Jesús está diciendo que así como Él ama al Padre, con ese mismo amor ama a sus ovejas. Quiero que entienda lo que le estoy diciendo. Yo amo a mis hijas, por supuesto, con un amor, sí. ¿Amo a sus hijos? Sí. ¿Con el mismo amor? No, le soy sincero, no. ¿Amo a mi esposa? Sí, con un amor muy superior todavía. ¿Los amo a ustedes? Sí. ¿Con el mismo amor? Ahora, Dios, Jesucristo ama al Padre. Sí, con ese amor.
exactamente igual nos ama a nosotros. No sé si está entendiendo lo que le estoy diciendo. No es un amor para amar al Padre y otro tipo de amor un poquito más bajito para sus ovejas, porque pues el Padre y yo somos uno, y con el mismo amor que se ama Cristo en la Trinidad al Padre y al Espíritu Santo, es el mismo amor que nos ama a cada uno de nosotros. Gracias Dios. Gracias Dios. Todo eso nos va llevando esta enseñanza, pero si yo llego y le digo así nada más, va a decir, ¿dónde dice eso? Con todo lo que le acabo de decir anteriormente, da su vida en beneficio de las ovejas, el pastor por excelencia, donde él las conoce y nosotros le conocemos. No es un amor distinto, no es un amor de menor calidad, no es un amor de menor grado, es un amor igual en esencia, el que Cristo tiene por sus ovejas, que somos nosotros, que el amor que hay en la Santísima Trinidad. Nada podía ser más maravilloso. En el siguiente versículo nos muestra que es tan grande y magnífico su amor, que no solamente está limitado al pueblo de Israel, sino que va mucho más allá. Versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús, el buen pastor, tiene otras ovejas. Se refiere a nosotros, a los gentiles, aquellos que étnicamente no pertenecemos a la nación de Israel. El Señor hizo una gran revelación. El pueblo de Dios dejaría de ser de exclusividad para los judíos. Estaba por inaugurarse un nuevo periodo en el cual su rebaño será su iglesia, y su iglesia no va a ser limitada a una sola nación. Su amor es tal que se expanderá por todo el mundo. Efesios 3 del 1 al 6. Y esto ya lo vimos cuando estuvimos hablando de la membresía. 4 declaraciones hizo Jesús acerca del reino. 4 declaraciones acerca de que el reino estaba por terminar y que habría nuevos representantes del reino sobre un mejor pacto. Efesios 3 del 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes, los que no nacieron en el pueblo de Israel étnicamente, no son judíos, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, por la revelación me fue declarado el misterio, como antes ya se los había escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Está diciendo, había un misterio que los judíos no habían entendido, yo ya se los he enseñado antes. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, pero no por nacer del pueblo judío, sino por la predicación del Evangelio. Muchas doctrinas convergen en este precioso versículo. El decreto de Dios lo había establecido que fuera así desde la eternidad pasada. La elección de cada una de sus ovejas en particular desde antes de la fundación del mundo. La predestinación de nuestras vidas a los pies de Cristo. La gracia irresistible para asegurar que fuéramos verdaderamente parte del rebaño. Los últimos 2 versículos del día de hoy, el Señor corona lo que estamos hablando del amor ágape. Juan 10, 17 y 18. Vamos a terminar ya. El centro de nuestro sermón el día de hoy, y quiero que se vaya con eso en su corazón, con el mismo amor que hay en la Trinidad, es el mismo amor con el que Cristo nos ama a nosotros, con el mismo amor que Dios nos ama. No es otra calidad de amor, es el mismo. Juan 10, 17 y 18 dice la Biblia: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida,
sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es muy fácil que se confunda el papel del buen pastor en esta metáfora, pues hay quienes dicen que en efecto un pastor que ama a las ovejas, si llega el momento y es necesario arriesgar su vida por el ataque de una fiera, de un ladrón, por la inclemencia del clima, entonces el pastor no dudaría en arriesgar su vida. Sin embargo, no es eso a lo que se refiere el Señor Jesús. Él no está diciendo que de ser necesario daría su vida por las ovejas. Lo que Cristo está diciendo son tres cosas. Primero, cuando llegue el momento preciso, Él no se va a aferrar a la vida como un pastor que lucharía con un lobo tratando de salvarse. No, Jesús no se va a aferrar a su vida. Segundo, el dar su vida por las ovejas es algo que Él tenía contemplado desde el inicio. No es un plan de contingencia, no es un plan segundo. Tercero, Jesús da su vida, pero la puede volver a tomar. Obviamente ningún pastor común y corriente puede cumplir este tercer requisito, ni tampoco quiere cumplir con el primero. La muerte de Cristo, así como su nacimiento, tiene un propósito. Si no hubiera dado su vida, si se hubiera resistido a morir, Cristo no hubiera podido volver a tomar su vida. Lucas 22:41 y 42. Dice la Biblia: y Cristo se apartó de los discípulos, de los apóstoles, como a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, si tu voluntad es, pasa de mí esta copa. Pero después, ¿qué dice? Pero no se haga lo que yo, ni mi voluntad, sino la tuya. Cierre sus ojos. Quiero que cierre sus ojos y se concentre estos últimos 2 minutos. Si Jesús no hubiera dado su vida libremente, no la pudiera haber vuelto a tomar. En el huerto de Getsemaní, Jesús se rinde completamente al Padre y le dice: Señor, aquí está mi vida. Yo no quisiera pasar por esto, pero no lo voy a hacer a la fuerza, porque no voy a hacer mi voluntad, se va a hacer tu voluntad en mi vida. De modo que dio su vida con el propósito de poder volverla a tomar. Lo hizo en obediencia al Padre y lo hizo para beneficio de nosotros. El hecho de que la muerte de Cristo sea un acto voluntario debe de entenderse perfectamente y debes de agradecer con todo tu corazón. Que Cristo haya dado su vida no fue su derrota. Él no fue llevado a la fuerza, no fue vencido por los fariseos, no fue vencido por los romanos, mucho menos fue vencido por el diablo. Cristo entregó él mismo su propia vida, porque si no hubiera sido un acto voluntario, su sacrificio y muerte no tendrían el poder para salvarnos, porque simplemente no hubiera sido obediente hasta la muerte, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2. Si Jesús hubiera desobedecido una sola vez y hubiera ido contra su voluntad a entregar su vida, hubiera sido suficiente ese pecado para que su vida no fuera perfecta y no hubiera podido resucitar, no hubiera podido tomar nuevamente su vida. El morir y resucitar de nuevo son actos grandiosos que nuestro Señor Jesucristo hizo. No son solamente experiencias, fueron actos de obediencia y de amor perfecto, porque Jesús tenía en mente una recompensa. Quiero que cierre sus ojos y escuche. La Biblia dice en Isaías 53:11 que Él verá el fruto de su aflicción. Jesús sabía que lo que Él tenía que pasar iba a producir un fruto. Y en Hebreos 12:2 dice que Él sufrió el oprobio porque tenía un gozo puesto delante. ¿Cuál es ese gozo? ¿Cuál es ese fruto? Que aquellas ovejas que había seleccionado desde antes de la fundación del mundo podría disfrutar de nosotros y nosotros de Él. Gloria a Dios, no es porque nosotros seamos algo,
sino porque con el mismo amor que se ama a la Trinidad, es con el mismo amor que ama a sus elegidos. Ese es el fruto de su aflicción. Ese es el gozo que tenía puesto delante de él, que el amor que él tiene en la Trinidad lo iba a poder extender hacia ti y hacia mí el día que naciéramos de nuevo y de aquí hasta la eternidad. Por eso él sufrió la cruz con gusto. Por eso la Biblia dice, Jesús mismo: yo pongo mi vida, yo la voy a poner, nadie me la va a quitar. No me van a vencer los romanos ni los fariseos, no me están venciendo el enemigo. Yo pongo mi vida porque la voy a volver a tomar. Yo pongo mi vida porque yo voy a ver un fruto en mi aflicción. Yo pongo mi vida porque tengo un gozo delante de mí. Y es que el amor que comparto en la Trinidad lo voy a compartir ahora con mis elegidos, con mis ovejas, con mi pueblo, que somos aquellos que creemos en Él. Estamos muchas veces pensando que queremos una nueva revelación, una palabra maravillosa que trascienda. Yo no sé qué más podemos querer que lo que acabamos de entender el día de hoy. Cierre sus ojos y dígale: gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Tú pusiste tu vida, nadie te la quitó, tú diste tu vida para volverla a tomar. Lo hiciste con un propósito. Tenías en mente, tenías presente el fruto de tu aflicción, tenías presente el gozo venidero. No de que nosotros fuéramos algo, no de que sin nosotros no pudieras estar, sino de compartir ese maravilloso amor que hay en la Trinidad con cada uno de tus elegidos. Gracias, Dios, porque no nos amas menos, no nos amas con un amor diferente, no es un amor distinto. Y quiero que entienda, amado hermano, ahí con sus ojos cerrados, que es por eso, y lo vamos a ver unas semanas más adelante, que un elegido no puede perderse, porque la Trinidad se ama a tal grado que nunca se ha rechazado entre sí. Por eso es que un elegido no puede perderse, porque el amor que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nos tienen es un amor incondicional que nunca va a retirar de nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque con este tipo de comida podemos cernir las ovejas de los cabritos, porque se vuelve un filtro para tu iglesia. Aquellos que decimos gracias con todo el corazón, aquellos que atesoramos esta enseñanza, no es porque seamos mejores que los que no, es porque tu gracia ha sido buena para con nosotros, es porque nos hiciste nacer de nuevo. No lo merecemos, como tampoco ellos, pero Señor, te lo agradecemos con todo el corazón. Permítenos ahora, solamente te rogamos una cosa, Dios: expresar ese mismo amor a mis hermanos y hermanas, porque no se trata de nada más creerlo y dejarlo aquí, sino que fluya, que sea un amor vivo, que ahorita que vamos a tener un tiempo de comunión, ese amor incondicional, ese amor ágape con el cual te amas en la Trinidad y con el cual nos has amado,